Resumen de los principales modelos actuales de la filosofía de la educación. 1. ¿Qué relación existe entre hombre y sociedad? La relación es estrecha ya que es el hombre el que crea las condiciones en las cuales se desarrolla la sociedad al generar los procesos educativos para su desarrollo tanto económico, social y educativo. 2. Enumere algunos de los problemas actuales de la educación y ponga ejemplos desde su praxis pedagógica. Demográficos, cuantitativos y cualitativos. Sobrecargo de alumnos dentro de una aula, la existencia de alumnos monolingües en su lengua materna. Tecnológicos, poco acceso a los medios digitales como computadora o el Internet. Tecnorevolucionarios, escolares y sociales. Los alumnos dedican más tiempo al observar programas televisivos que dedicarlo a hacer las tareas escolares. Históricos. Políticos. Sociales. 3. Elabore un fichero con los conceptos. Filosofía. La filosofía es un saber cosmovisión que da cuenta del hombre en relación con el cosmos. Posee sus especificidades y peculiaridades, se le atribuye el carácter de guía orientadora del resto de sus hermanas. Cultura. Esta es la sabiduría o sofía, que hay que apreciarla como una unidad compleja, interdisciplinaria y dialéctica, puede considerarse como la ciencia del hombre. La cultura posee los diferentes atributos cualificadores de la actividad humana. Ciencia. Es una actividad cultural que tiene como objetivo la constitución y la fundamentación de un cuerpo sistemático de saber. En la actualidad tiende a unirse en un solo cuerpo con la técnica y pasa a ser tecnociencia. Arte. Es una forma de aprender la realidad, en su rica sensibilidad, tan auténtica como el pensamiento teórico mismo. Relación entre naturaleza, cultura, sociedad. Se aprecia y valora esta trilogía por el hecho que éste crea la cultura en sociedad, históricamente condiciona y es su segunda naturaleza, y a su vez, enriquece y transforma la cultura, necesita de la educación. Si este ciclo no se produce, entonces, se impide el desarrollo del ser mismo. 4. Caracterice las principales ideas filosóficas que explican la concepción de hombre o teoría del hombre. Etapa primitiva, explicación mítica del hombre. Cultura griega. Sócrates, con su conócete a ti mismo al afirmar que el hombre es un ser racional, la razón como el poder supremo del hombre. La concepción platónica y el sistema aristotélico. Todo el mundo griego vio en la razón el poder supremo del hombre. En este momento histórico puede afirmar que la razón filosófica, el nous, la razón metafísica, será la guía central que dirige todo intento explicativo del hombre. En el mundo clásico griego es la metafísica la cumbre de las aspiraciones humanas y el sitial donde descansa la grandeza de todas sus concepciones. El escepticismo, el epicureísmo, el estoicismo y el neoplatonismo, todas estas maneras de pensar estuvo presente en la civilización romana que siguió las líneas fundamentales del pensamiento griego. Cristianismo. San Agustín de influencia neoplatónica, la razón no posee una naturaleza simple y única sino doble y escindida. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Se llega en el medioevo a una subversión completa de los valores mantenidos por la filosofía griego. La razón, que era para los griegos el privilegio sumo del hombre, aparece ahora como su peligro y tentación. Entonces, lo que constituía un orgullo se convierte en una gran humillación. En esta etapa la revelación divina guía e ilumina el pensamiento. Renacimiento. Se busca una explicación del hombre basada en observaciones empíricas y en principios lógicos generales. Teoría moderna. El hombre pierde su centro intelectual, en su lugar nos encontramos con una anarquía de pensamiento. Max Scheler afirma, en ningún otro periodo del conocimiento humano, el hombre se hizo tan problemático para sí mismo como en nuestros días. 5. Exponga su criterio en cuanto a los planteamientos actuales sobre las ciencias de la educación. Las ciencias de la educación es un grupo de ciencias que intervienen con el proceso educativo. Hay que considerarlas como disciplinas teóricas limítrofes entre la educación y las otras ciencias, como la filosofía, la sociología, la psicología, etc. Todas estas ciencias reflexionan sobre el hecho educativo. La pedagogía es la que tiene como único objeto de estudio a la educación. Las otras tienen más de un objeto de estudio, pues trata de la educación y de otro tipo de fenómeno como el sociológico, etc. 6. Valore los postulados de Edgar Morin sobre la educación actual y futura. En la educación actual, se enseñan conocimientos, pero no se da una idea de qué es el conocimiento en sí. No basta con tener informaciones acumuladas,
hay que saber aplicarlas y organizarlas en un contexto. Aunque parezca increíble, no se nos enseña qué es el ser humano. Hay que enseñar la dificultad de entender el mundo, en su unidad y su diversidad. Se enseñan certezas y nunca incertidumbres. No se enseña a comprender a entender a la gente en sus razones, en la complejidad. Con todos estos puntos negros de la educación podemos decir que no se está educando para que el alumno aprenda a aprender, sino a buscar soluciones fáciles que no le permitan razonar e ir más allá de lo que podemos hacer. Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Una educación que cure la ceguera del conocimiento. Una educación que garantice el conocimiento pertinente. Enseñar la condición humana. Enseñar la identidad terrenal. Enfrentar las incertidumbres. Enseñar la comprensión. La ética del género humano. Considero que los 7 saberes necesarios que propone Edgar Morin son los ideales para que cualquier sociedad se eduque en torno a un ciudadano íntegro desarrollando valores para poder crecer como sociedad. 7. Explique desde las filosofías de la educación, el papel de los valores en la educación. El sistema de valores está directamente vinculado con la forma de vida de la sociedad, lo que origina que al cambiar las relaciones sociales y sobre todo las económicas se establecen nuevos valores, lo que tiene lugar mediante una tenaz lucha ideológica. Esto debe ser tomado en cuenta por el maestro, a los efectos de no perder la oportunidad en cada momento de trabajo de hacer consciente a sus estudiantes de lo correcto e incorrecto en cada una de sus acciones. Un aspecto fundamental que debe tener presente el maestro en la educación de sus alumnos y en la formación de valores, como núcleo que orienta la conducta, y consecuentemente determine sus actitudes es el de ser capaz en cada contenido que exponga, el tratar de dar la suficiente información para que cada estudiante logre el conocimiento de éste. De una manera lo más objetiva posible y sobre todo estableciendo las relaciones en cada caso de ese contenido con la vida, pero no en abstracto, sino en correspondencia directa con lo que vive a diario. Solo así tendrá significación y valor para sí. En cada escuela, en cada clase y cada maestro deben ejercer influencias positivas en la consecución de formar orientaciones valorativas acorde con la sociedad socialista en la que niños, adolescentes y jóvenes se eduquen, lo cual es posible caracterizando y comprendiendo mejor las particularidades del individuo y del grupo. 8. Explique la importancia que usted le concede a la filosofía de la educación para desarrollar su labor pedagógica. La filosofía de la educación ofrece una brújula orientadora. La guía teórica para no perder el rumbo dentro del proceso de enseñar y aprender, es la estrella polar del acto educativo. Sin ella estaríamos a la deriva sin saber cuál sería el rumbo al que queremos dirigir el acto educativo. Desde este punto de vista, la filosofía de la educación se dirige solo al qué, para qué y el por qué de la educación. 9. Elabore un esquema en el que resuma los principales aspectos del desarrollo histórico de la filosofía de la educación. 10. Precise el objeto de estudio de la filosofía de la educación. La filosofía de la educación tiene como objeto de estudio el determinar qué es la educación, para qué se educa al hombre y por qué se educa, y a su vez servir como guía orientadora para la definición de todos los demás fundamentos teóricos de la pedagogía así como de sus categorías esenciales. 11. Elabore un cuadro en el que establezca la relación entre las funciones y las tareas de la filosofía de la educación. 12. Resumen de los principales modelos actuales de la filosofía de la educación. La corriente naturalista. 13. Seleccione al menos un representante de los principales líderes de la educación en América Latina de cada época histórica y resuma sus principales ideas. Valore las mismas teniendo en cuenta sus puntos de vista sobre los procesos educativos actuales. El cubano Félix Varela y Morales, 1787 a 1853, desplegó una intensa labor como orador sagrado, pero utilizando el español en lugar del latín. Abandonó el uso de los métodos escolásticos, introdujo el método explicativo, combatió la memorización, a la cual calificó con práctica irracional, condenó el abuso de reglas y definiciones en los libros. Introdujo los métodos experimentales en el estudio de las ciencias e insistió en la necesidad de formar conocimientos por sí mismo, analizando, induciendo, estableciendo nexos y relaciones entre los fenómenos y objetos de la realidad. Varela pasó a la historia de Cuba como el que nos enseñó a primero a pensar, ya que liberó definitivamente al pensamiento cubano de las cadenas escolásticas y demostró la necesidad de pensar y pensar antes de actuar.
para lo cual es preciso investigar la realidad que se quiere transformar y determinar científicamente la mejor manera de transformarla, antes de lanzarse a su transformación. Paralelamente, Varela extendió su actividad pedagógica más allá del seminario, para actuar en la conciencia de toda la sociedad. A tales efectos, se incorporó a la Sociedad Económica Amigos del País, publicó sus discursos en distintos periódicos de la época y empezó a hacerse sentir en la vida política del país, interviniendo en cuanto escenario le ofrecía la posibilidad de desarrollar los valores que debían caracterizar a cada cubano. Entre esos valores desatacaba el que llegó a definir y explicar de la siguiente manera: al amor que tiene todo hombre al país en que ha nacido y al interés que toma en su prosperidad le llamamos patriotismo. No es patriota el que no sabe hacer sacrificios a favor de la patria. Varela fue atesorando a lo largo de su vida una gran cantidad de discursos, artículos y otros escritos, en los cuales se encuentra toda una filosofía de la liberación, científicamente fundamentada, un método para investigar, modelar y elegir el tipo de sociedad que es preciso crear tras la liberación nacional. Una pedagogía para formar la conciencia patriótica e independentista en las masas y una ética para dirigirlas en la realización del cambio, todo ello concebido a partir del perfeccionamiento de la educación. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.